Buenas noches. Hoy vamos a trabajar un tema fundamental para el bienestar del desarrollo ético en el club de Taekwondo, acerca de la cultura del buen trato, la igualdad y la prevención del acoso. Vamos a iniciar, estamos hoy con la presencia del licenciado Santiago Alejandro Moriano Orellana, quien es el director de la Academia de Taekwondo, acompañado de su asistente y su deportista también, quienes van a participar en la capacitación que está orientada a la prevención y el fortalecimiento del entorno seguro, respetuoso y saludable dentro de la práctica deportiva. Para iniciar, realizaremos una dinámica denominada negativo y positivo. Esta actividad consiste en presentar una serie de frases o situaciones, algunas de carácter negativo y otras que también tienen carácter positivo. Cada participante podrá participar en cualquier frase que aparezca, indicando si es bueno o positivo o si es negativo. Con esta actividad lo que se busca pues es fortalecer el análisis crítico, también promovemos el trabajo colaborativo y reforzamos valores fundamentales que sustentan nuestra práctica. De acuerdo, aquí observamos varias frases negativas o positivas. Lo que van a hacer es participar cada uno. Yo leo una frase y me indican si es positiva o negativa. De acuerdo, entonces tenemos los golpes intencionalmente fuertes que son positivos o negativos. Negativos, ¿Qué son? negativos, Ya, perfecto. ¿Aceptar la diversidad es positivo o negativo? positivo, Positivo, Ok. Escuchar atentamente al instructor. positivo, positivo, Abuso de autoridad. Negativo, 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 O apodos que sean ofensivos. negativo, negativo, Amenazas o actitudes negativo, intimidatorias. negativo, Ok. negativo, negativo, Discriminación. negativo, negativo, Tener una comunicación respetuosa. positivo, positivo, Perfecto. Saludar con respeto. positivo, positivo, Ejemplo a los nuevos integrantes. positivo, positivo, Ayudar al compañerismo a los positivo, compañeros de menor nivel. positivo, Exclusión social. negativo, negativo, Usar el control de sparring evitando golpes excesivos o intencionalmente que provoquen lesiones. negativo, Manipular o dañar equipos de otros. negativo, negativo, Perfecto. Una difusión de rumores o chismes. negativo, negativo, Resolver conflictos a través del diálogo. positivo, Cuidar el espacio de entrenamiento. positivo, Manipular o dañar equipos de otros compañeros o del profesor. negativo, 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 Gri- Gritar o insultar. positivo, negativo, Nos fue mal. negativo, Tocar o sujetar a alguien sin consentimiento. negativo, negativo,
Usar el control en sparring, evitando golpes excesivos o intencionales. Positivo. Positivo, eso no se equivoca, eso no se nos fue mal. Bueno, hemos completado la actividad. Voy a presentar la exposición. ¿Qué hemos aprendido con esta dinámica? ¿Quién me puede decir? Hemos aprendido a identificar aspectos positivos y negativos que se pueden dar dentro del doyan, sea dentro o fuera del horario de entrenamiento. Bueno, tenemos que la práctica deportiva, bueno, el taekwondo en sí es una práctica deportiva que especialmente en disciplinas como el taekwondo, valga la redundancia, exige un entorno seguro, ético y humanizado. Sin embargo, hay diversas formas de violencia que pueden manifestarse dentro de los clubes deportivos. Eh, ya, como violencia física, violencia psicológica o simbólica. Puede haber hostigamiento también, puede haber discriminación y acoso laboral o deportivo. Estas conductas vulneran derechos fundamentales y deterioran la salud mental y emocional física de los deportistas. También acá afectan en su rendimiento y en su desarrollo personal. El taekwondo, tenemos que es un arte marcial que se basa en principios como la cortesía, como la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. Sin embargo, para que estos valores se cumplan, necesitamos que el ambiente sea un ambiente seguro, donde no haya ninguna forma de violencia o discriminación. Cuando hablamos de violencia, tenemos que tener en cuenta que en el deporte principalmente no nos referimos solo a los golpes agresivos físicos, sino que también incluyen a la violencia psicológica, como gritos, humillaciones, insultos, comparaciones o amenazas, presiones excesivas, lenguaje sexista o prácticas normalizadas como aquellos castigos que son desmedidos o entrenamientos excesivos. También tenemos que tener en cuenta qué es el hostigamiento, que es cuando alguien recibe molestias persistentes o que afectan a la dignidad o rendimiento, en este caso, del deportista, en un entorno en el que puede manifestarse cuando el entrenador ridiculiza constantemente al estudiante, lo excluye o lo trata de forma desigual al resto. Tenemos que, en cuanto al acoso laboral o el acoso deportivo en este caso, es una forma sistemática de atacar la dignidad de la persona, donde puede darse entre entrenadores, entre deportistas o incluso con los padres de familia. En cuanto a la discriminación, ocurre cuando se trata diferente a alguien por razón de género, ya sea también por edad o también por el cuerpo, la etnia, orientación sexual, nivel deportivo, si es que sabe mucho, si es que sabe poco, este, que si hay discapacidades o apariencias físicas. También es importante recordar que en la Constitución del Ecuador tenemos en sus artículos 11 y 66 y también incluye el 46. eh, el 11 pues, es el principio de igualdad y no discriminación. Tenemos el artículo 66, que nos habla del derecho y la vida libre de la violencia. Tenemos el artículo 46-44, que nos habla de la protección especial de niños, niñas y adolescentes, incluyendo también que sean los ambientes seguros y libres de violencia. De esta manera, pues podemos garantizar la igualdad y una vida libre de violencia. Entonces, tenemos que la ley del deporte nos exige que tengamos un ambiente seguro, que haya también haya ética, sea libre de discriminación, además de que estas normas para la prevención y sanción del acoso laboral establecen una obligación para contar con políticas internas y rutas de denuncia. Tenemos la ley del deporte,
que nos exige la creación de ambientes seguros, éticos y libres, como ya les mencioné, sin ninguna forma de discriminación. El Código de Trabajo protege a los trabajadores, incluyendo entrenadores, personal de club, de cualquier forma de acoso o trato indigno. En cuanto a las normas en contra del acoso laboral, establecen la obligación de contar con políticas internas y rutas de denuncias claras para poder prevenir y sancionar el acoso en todos los entornos. Entonces, tenemos que la cultura de buen trato es no solo la ausencia de violencia, sino también el conjunto de acciones e intenciones para poder garantizar que cada integrante del club se sienta respetado, se sienta valorado, también seguro y escuchado. En el entorno deportivo implica reconocer la dignidad de los deportistas, establecer una cultura basada en respeto, disciplina, ética y también límites profesionales claros. ¿Qué implica esto? Un trato cordial y empático, también respetuoso, sin recurrir a la humillación, ya sea del profesor a los estudiantes o entre los deportistas, incluyendo también los padres de familia. Entonces no pueden haber gritos, no pueden comparaciones denigrantes, centradas en el desempeño. Debe ser más bien las correcciones, más bien deben ser centradas en el desempeño y no en la persona como tal. También debemos incluir lo que es un lenguaje inclusivo, no ofensivo ni sexista. ¿De acuerdo? Reconocimiento del esfuerzo más allá del rendimiento, eliminar gritos en su totalidad como una forma de motivación. Hablar de forma respetuosa y de manera empática. Eliminar cualquier tipo de castigo físico o emocional. Tratar equitativamente sin ningún favoritismo, y especialmente en los ascensos de cinturón o selección para competencias. ¿Sí? Tenemos que tener las reglas claras de conducta y respecto en el tatami, vestidores y eventos externos. Un entrenador nunca debe usar una frase como no sirves, eres el peor, pareces débil, tú no puedes, o tampoco debe imponer entrenamientos correccionales porque el deportista cometió algún tipo de error, sino lo contrario, con paciencia, con empatía, corregir de la manera más profesional. Tenemos también los roles, los límites, el cual con esto nos fundamentamos. Eh, bueno, tenemos que los roles y los límites son fundamentales y son esenciales. El entrenador guía, corrige y motiva, pero no va a invadir la vida privada, no establece relaciones inapropiadas y no manipula ni presiona más allá del bienestar del deportista. Prohibido añadir cargas también de entrenamiento como castigo personal del deportista, o prohibido también agregar cargas eh, psicológicas al momento de tal vez humillar o comparar. El entrenador lo que tiene que hacer es guiar, corregir y motivar, pero no va a invadir la vida privada o personal de cada deportista. No se establece tampoco relaciones inapropiadas, tampoco debe manipular emociones ni presionar más allá del bienestar de su deportista. Es importante que tengan en claro que es prohibido añadir cargas de entrenamiento como castigo personal, ¿sí? Aquí el rol del deportista también es importante. Ellos tienen que tener límites, deben respetar las normas que impone su profesor, las normas que se imponen en el doyan, evitar burlas a sus compañeros, evitar faltas de respeto también, compañeros, a su profesor, y pedir ayuda cuando algo los incomoda. Es importante notificar a los directivos en caso de que se observe alguna de estos tipos de conductas. El buen trato lo que hace es crear un buen entorno entre el deportista. Este va a mejorar y se va a sentir más seguro y va a querer quedarse y continuar su entrenamiento. Sin un buen trato, cualquier talento va a poder, pues, apagarse. Ya en cuanto a la comunicación respetuosa, pues es una herramienta muy importante para poder prevenir la violencia y el acoso.
Primero que debemos evitar, como ya se ha mencionado, gritos, sarcasmos, apodos y cualquier forma de ridiculización. Gritos constantes no van a generar disciplina, van a generar lo contrario, van a generar miedo. El sarcasmo o la lástima, los apodos refuerzan un estereotipo y van a generar lo que son inseguridades. Por lo tanto, van a impedir un buen desarrollo en el deporte. Para mejorar la comunicación, lo que vamos a usar son las técnicas de comunicación asertiva. ¿Qué son estos? Tenemos el método DESC, se refiere a describir la conducta sin atacar. Como por ejemplo, que el profesor le indique, observé que tu guardia está abajo. Necesito que mantengas la guardia alta para que podamos evitar algún tipo de lesión. Siempre neutral, con mucho respeto. El profesor puede expresarse con efecto, esto indicando que tal vez el mal movimiento puede exponerlo a lesiones. Es importante también que el profesor indique de manera amable solicitar el cambio, como por ejemplo, mantén el brazo arriba, muévete de esta manera, evitamos cierto tipo de lesiones. También es importante que el docente pues confirme el seguimiento y le indique a igualdad, es decir, que el profesor le enseñe y el alumno repita. Tenemos también la regla feedback, que nos escribe la conducta la conducta más bien y no la persona, propone alternativas y motiva lo que es el esfuerzo de los deportistas. En cuanto a la retroalimentación sándwich, esta más bien inicia con algo positivo, da una corrección y va a cerrar su enseñanza, su técnica con una motivación, indicándole como que tú puedes, lo podemos mejorar de esta manera, podemos arreglarlo así. De esta manera, pues el deportista va a sentirse más seguro para poder realizar la técnica de manera adecuada. Es importante también que haya una escucha activa y que el deportista aprenda a expresar también sus dudas y emociones, hacer pausas para poder pedir aclaración a su profesor. En cuanto a la regulación emocional del entrenador, si está molesto, es importante que respire, que espere y luego poder corregir sin descargar sus emociones. Es importante que no hayan comparaciones, como por ejemplo, tú eres tú, nadie debe compararse con otra deportista, eh, y mantenemos una comunicación respetuosa. En cuanto a la igualdad de género, tenemos que en el taekwondo es un arte marcial que promueve la disciplina, respeto e igualdad. Sin embargo, aún pueden persistir estereotipos como que los hombres deben ser más agresivos y que las mujeres deben adoptar roles más pasivos o con menor intensidad competitiva. Estas concepciones van a vulnerar los derechos y van a limitar el potencial deportivo. En el taekwondo aún existen estereotipos como por ejemplo los hombres pelean lo más fuerte, las mujeres no sirven para el combate, los niños deben ser más agresivos, las niñas deben ser más delicadas. En general, estos estereotipos van a dañar el rendimiento y la autoestima de los estudiantes y al contrario, en cambio, si hay una igualdad, va a implicar que entrenen según las habilidades, más no según su género. Hay que usar un lenguaje inclusivo, evitar comentarios sexistas, promover referentes femeninos al taekwondo, corregir sin prejuicios, respetar identidades diversas y también implica prácticas inclusivas, es decir, que adoptar ejercicios de manera individual, más no por género. Rotar equipos mixtos en entrenamientos y hacer ejercicios tácticos, ya sea entre hombres, entre mujeres o mixtos entre con hombre y mujer. También es importante promover liderazgo femenino en los roles de arbitraje o también de entrenadores. No se va a tolerar las burlas de los cuerpos diferentes, también evitar discriminación en selección de equipos,
supervisar las redes o chats en el club. El objetivo de todo esto es que todos los deportistas se sientan que tienen un lugar seguro y potencial para poderse desarrollar. ¿Cómo vamos a prevenir la violencia o el hostigamiento o el acoso? Pues la prevención efectiva se basa en atención, en la anticipación, sensibilización y protocolos claros. Ningún acto de violencia o acoso es admisible dentro del club y tampoco fuera del club o del doyan. Va a ser admisible, incluso si se realiza bajo la excusa de la disciplina o la tradición marcial o motivación, pues no se va a tolerar bajo la violencia o el hostigamiento. Es fundamental aprender a identificar eh, señales y saber qué hacer. Los indicadores de alerta van a ser como los gritos constantes, humillaciones, favoritismos, entrenamientos privados con un solo menor, contacto físico que no sea necesario, mensajes inapropiados, amenazas veladas. Los indicadores en deportistas va a ser miedo, el indicador en el deportista que está percibiendo hostigamiento o violencia. Ay, se salió. Por favor, si me ayudan prendiendo las cámaras. Muchas gracias. Bueno, eh, gracias. Bueno, y tenemos que los indicadores del deportista van a ser que va a tener miedo al asistir al entrenamiento, aislamiento, llanto, excusas constantes, frases como me da miedo que el profe me vea, me da miedo el profe, me da miedo que el profe me castigue. Ante casos así, pues entonces lo que debemos hacer es escuchar sin juzgar, no minimizar tampoco, vamos a registrar lo que ha sucedido. Vamos a proteger a la persona involucrada, activar la ruta interna de denuncias y nunca enfrentar el presunto agresor directamente. Hay que más bien hay que comunicar a las autoridades externas en caso de que sea grave o involucre a menores. Generalmente el rol de denuncias en el club lo que hace es, pues, se realiza una denuncia verbal o se denuncia o se comunica de manera escrita o un buzón confidencial. Tiene una revisión de entre 48 horas por el comité. En este caso va a estar el director, un psicólogo, ¿sí? También se debe llevar una investigación de máximo 10 días. Las medidas van a ser una suspensión, separación del club o capacitaciones. En caso de ser grave, se notifica a la Fiscalía, a la DINAPEN o al Ministerio de Trabajo cuando corresponda. ¿Sí? Eh, lo importante aquí es cuidarnos entre todos, es parte esencial del espíritu marcial, el respeto, la disciplina, la ética y el autocontrol que deben ser nuestra guía dentro y fuera del tatami. Muchas gracias. Gracias al licenciado Alejandro por permitirme el ingreso a su club para poder brindarles esta charla. Ok, gracias. Igualmente, estuvo muy bonita la charla. eh, y sí, muchas palabras de lo que dijiste en la conferencia tiene razón. En el Doyan no se puede permitir los abusos ni los maltratos, tanto como del alumno, compañeros o maestro. En ese caso, si hay ese tipo de abusos, darse cuenta inmediatamente y hablarlo con el que está realizando el bullying y con el que lo está recibiendo. Pero así tratar de evitar eh,
malos términos a futuro. Listo. Muchas gracias. Eso es todo. Que tengan buena noche. Buenas noches Igualmente, para buenas ustedes noches. también y gracias a la doctora por habernos em, abierto, expandido un poquito más este tema que siempre es importante para todos los deportistas en todas las actividades que se realizan, ¿no? Gracias a ustedes también. Gracias, buena noche. Buenas noches para todos. Buenas noches.